la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadera que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Queridos hermanos, quiero
darles la bienvenida en este domingo, decirles que seguimos orando al Señor, decirles que estos grupos que hemos implementado en el WhatsApp están funcionando de una manera increíble. Yo felicito desde este lugar a todos los coordinadores, todos tienen su particularidad, pero están haciendo una obra realmente preciosa. Que Dios los fortalezca. Yo pido que todos los que están en los grupos oren por sus coordinadores, por los que están allí, oren por ellos. Pídale, ellos están orando por ustedes. Nosotros estamos en contacto permanente viendo todo lo que sucede. Pero oremos unos por los otros. Oren por la palabra que será predicada. La semana que viene la iglesia va a cumplir 99 años. Un testimonio en el barrio de Caballito de 110 años, pero la iglesia como iglesia en sí constituida cumple mañana 99 años. El 18 de septiembre, en esta semana, 99 años. Así que les pido que estén atentos, nos gustaría hacer un culto especial. El problema es que si lo hacemos por Zoom todos juntos, no todos se pueden conectar, pero vamos a hacer algo especial, sí, vamos a hacer algo especial, así que estén orando para que podamos juntos gozarnos en el Señor. Y quiero animar a todos los que están con dificultades. Nos llegó la noticia de que hay hermanos que están con el COVID, otros lo fueron superando, otros están con situaciones de salud que van apareciendo en este momento, que bueno, uno quisiera no enfermarse de nada, pero sucede. Así que nos estamos apoyando en oración. Los hermanos cumplen años, así que hemos saludado a algunos que han cumplido años en esta semana, y así va a ser semana tras semana. Y también algunos tienen familiares, como el hermano Norberto Rueda, su mamá, sus parientes también, pero su mamá, que está grave en Venezuela, de casi 70 años. Pedimos que el Señor la fortalezca. Yo lo estoy haciendo en mis oraciones y por muchos de ustedes. Así que nos vamos alegrando. Mis cariños para todos ustedes, los extraño y deseo pronto que nos podamos ver cara a cara. Señor, bendice tu iglesia. Gracias porque me has dado la oportunidad durante todos estos años de estar a cargo del ministerio pastoral de la iglesia de Caballito. Gracias por todos los hermanos. Señor, tengo en mi memoria a tantos que han partido ya a la eternidad, a sus familias y a los que están ahora en la congregación y los que vendrán seguramente. Señor, te pedimos que tú bendigas a la iglesia y la llenes de fe y la llenes de ánimo y de osadía y de valentía en este tiempo, aún en medio de las adversidades. Oramos por los que están con problemas de trabajo, para que tú, Señor, abras puertas. Al orar por ellos y pedirte que abras puertas, estamos orando por el país y te pedimos también por esta nación, para que todos los habitantes de esta nación, ya sean los que están en posiciones de eminencia, en instituciones, en la educación, en las cuestiones gubernamentales, en las cuestiones de la seguridad, de la justicia, de las empresas, de los sindicatos, Señor, que tú les des luz y que cada uno pueda conocerte, que cada papá, que cada mamá de nuestra ciudad, de nuestro país, pueda honrarte y darte honra y gloria que solamente tú te mereces. Y como dice la Escritura, Señor, la justicia engrandece a la nación y pensamos en tu justicia perfecta. Ayúdanos a dar el testimonio de nuestra vida públicamente, de tal manera que podamos ser sal de esta tierra, luz de esta tierra, y podamos dar testimonio para que muchos te adoren, para que muchos te alaben y se entreguen a ti. Y por último, Padre querido, oramos por todos los que se han desviado del camino. Te pedimos que tu misericordia se extienda, Señor, hoy a cada corazón y los toque, Señor, y escuchen el llamado tierno de tu voz y vuelvan al redil y vuelvan a tus caminos. Señor, haz una obra para que haya arrepentimiento donde tiene que haberlo y que la santidad reine en nuestras casas y en tu casa. Querido Dios, bendice a los que están con tratamientos oncológicos, que tú los llenes. Nosotros oramos por tu manifestación poderosa, sobrenatural en sus enfermedades para que los cures y para que los levantes y los animes. Y todo esto lo hacemos en el nombre precioso
de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena, el conocer las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Buenos días, queridos hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante, en el relato de el camino a Emaús. La Biblia comienza diciendo de que había dos de ellos que en el mismo día
iban a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a una distancia, unos kilómetros de Jerusalén. Ellos salían de Jerusalén rumbo a Emaús. El Señor había muerto en la cruz del Calvario el Viernes Santo. Había estado ese sábado de silencio en la tumba y finalmente, muy temprano de mañana, el día de domingo, se había levantado de los muertos. Y el relato de la resurrección está justo antes de este, en el mismo capítulo, en el capítulo 24. Lo cierto es que ellos iban hablando de las cosas que habían sucedido y Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos e iban hablando. Iban hablando los tres, caminando los tres. Pero los ojos de ellos estaban velados, dice la Escritura, para que no reconocieran a Jesús. Y entonces el Señor les dice, ¿de qué están conversando ustedes? ¿Cuáles son? ¿Qué significa toda esta conversación que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? Y entonces ellos, en buen romance criollo, le dijeron, uno de ellos se llamaba Cleofas, del otro no sabemos el nombre. Estos no eran apóstoles, pero eran discípulos. Y venían de estar en el aposento alto también, o por lo menos con los demás apóstoles y demás hermanos de la iglesia de Jerusalén. Así que le respondieron y le dijeron, pero vos sos extranjero, venís de afuera, ¿cuándo llegaste? ¿No te enteraste? La Reina Valera dice, eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos últimos días, estas últimas horas. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? De Jesús, dice, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en palabra, en obra, dice, delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo fue entregado delante de los principales sacerdotes y de nuestros gobernantes. Recuerden que el Imperio Romano dominaba el mundo entonces conocido y obviamente dominaba también la Palestina, Judea. Estaba al frente del gobierno romano justamente Pilato, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Tenían puestas las esperanzas en el Mesías a la usanza de lo que Israel en el tiempo de Jesús pensaba, y aún algunos siglos antes, que el Mesías sería alguien que vendría con mucho poder a libertarlos del yugo romano y a poner a Israel arriba de todas las naciones del mundo, ponerla en la supremacía. Pero resulta que ese Mesías había sido crucificado por el imperio y ahora se habían desvanecido todas las esperanzas. Entonces dice, hoy ya es el tercer día, hace 3 días que murió. ¿No sabés nada? ¿Nadie te dijo nada? ¿No escuchaste? Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles y que dijeron que él vivía, pero esto les traía a ellos toda una confusión. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Sí, evidentemente no lo vieron, no estaba allí. Entonces, versículo 25, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Fíjense lo que está diciendo Jesús acá. Esto lo habían dicho los profetas, estaba predicho. Si hay un pueblo en el mundo que tendría que saber esto, son ustedes, el pueblo de Israel. Dice, pero evidentemente no habían comprendido que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer y luego entrar a la gloria. Noten esto, porque esto es un principio del Evangelio. Antes de la gloria está el sufrimiento. Y si nuestro Maestro transitó este camino, ¿qué nos queda a nosotros como sus hijos? Antes de la gloria está el sufrimiento. Bueno, y dice la Escritura que Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, del Antiguo Testamento. Bien, llegaron a la aldea donde ellos iban y él hizo como que iba más lejos, como que iba a seguir. Y ellos le dijeron, no, por favor, es tarde, es de noche, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces se quedó con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos,
en la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y en ese momento fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ocurrió un portento, un milagro. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras aún nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tomen nota de esto, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían sucedido, que les habían acontecido en el camino, dice el verso 35, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, yo quisiera pensar en esta mañana en lo que sucede. Hay como una tensión entre dos pasajes. Nosotros predicamos el domingo pasado sobre Mateo 28 y nos enfocamos en el monte, ¿no? Jesús los cita así en ese monte de Galilea y les da la gran comisión a los discípulos. Este pasaje es otra de las expresiones de la comisión que el Señor va a dar a sus discípulos. Yo todavía no lo leí, pero vamos a leerlo un poquito más adelante. A medida que entramos al versículo 36 y vamos avanzando, el Señor se aparece a los discípulos y allí, al finalizar, desde el versículo 44 en adelante, Él va a hablarles y va a decirles también, desde otro ángulo, lo que está explicitado en la Gran Comisión de Mateo. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana de lo que significa la vida cristiana, de lo que significa el testimonio cristiano. ¿Qué es el testimonio cristiano? ¿Cómo debe desarrollarse? ¿Cómo debe vivirse el testimonio cristiano? Y lo primero que quiero decir en esta mañana es que justamente en esta aparente contradicción, Mateo dice, toda potestad, Mateo 28, capítulo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, vayan a todas las naciones. Ahora resulta que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que es la continuación justamente del Evangelio de Lucas, encontramos que se nos dice lo siguiente. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, y en el primer tratado, Teófilo, el versículo 1, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, es decir, el día de su ascensión. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bien, es cierto, el libro de los Hechos nos relata lo mismo que va a decir Lucas en el capítulo 24, versículo 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ya está finalizando el Evangelio de Lucas. Faltan poquitos versículos. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quiere decir que entre lo que Lucas escribió, ya sea en el Evangelio y también al finalizar el Evangelio y al comenzar el libro de los Hechos, una obra de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo para Teófilo, en 2 tomos, el Evangelio y el libro de los Hechos. Y al terminar esta primera parte y continuar con la segunda, está registrada la misma orden de Jesús. Sí, vayan a todo el mundo, les había dicho, ¿no es cierto? Pero aquí les está diciendo, pero quédense en Jerusalén todavía. Esperen la promesa de lo alto. El Señor se presentó durante
10 oportunidades. Algunos autores dicen 12 u 11, otros 10, como un erudito que seguimos en la armonía, A.T. Robertson, Archibald Robertson, un gran erudito que ya está con el Señor del Nuevo Testamento, porque algunos desglosan algunas de esas apariciones. Yo algo de esto expliqué en el mensaje del domingo pasado. Ahora, en esas apariciones, el Señor fue hablando y lo hizo en la que fue la Gran Comisión, allí en el monte, en la zona de Galilea, y también en esta otra que aparece el Señor en Jerusalén. Esta está en el primer domingo, forma parte de las 5 apariciones. De las 10 que tenemos, 5 sucedieron el primer domingo. Y tenemos entre ellas 5 esta que les está diciendo que se queden en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, no se vayan. Ahora, uno piensa y dice, pero ¿los discípulos fueron obedientes a la Gran Comisión o no fueron? ¿Fueron remolones para dar testimonio del Señor y empezar a llevar el Evangelio? Cuando nosotros encontramos la tensión en estos dos pasajes, bueno, sabemos que el Señor les dijo que se quedara para esperar la llegada del Espíritu Santo, inaugurar la era del Espíritu Santo, que sucedió 10 días después que el Señor ascendió a los cielos en Pentecostés. Esto está relatado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pero hay algo más aquí, algo más que es interesante y que nosotros miremos en el pasaje. A ellos se les dice que se queden en Jerusalén. Jesús había sido llevado a la cruz del Calvario en Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes, el Sanedrín, presionaron al imperio, si cabe la palabra, para que finalmente dieran la autorización y crucificaran a Jesús. Y de hecho eso había sucedido. Y de la misma manera que perseguían a Jesús, perseguirían a sus seguidores. Cosa que vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Quizá en la primera mitad del libro de los Hechos, un poquito menos, vemos entonces cómo esto operó en la persecución que hizo que finalmente muchos tuvieran que emigrar, salir de allí, y algunos de esos tantos que salieron fueron a parar a Antioquía de Siria, que estaba en el norte de la tierra de Israel, y allí comienza una explosión del Evangelio entre los no judíos. Ahora, ellos fueron valientes. Porque alguno va a decir, no, bueno, pero viste, se quedaron. No. Fíjense lo que pasa con estos dos en el camino a Emaús. Estos dos estaban yéndose de Jerusalén, estaban yendo a una aldea, unos 9-10 kilómetros para el lado del mar Mediterráneo. Y sin embargo, cuando terminan de reconocer a Jesús, cuando caminan con Jesús, Él les habla las Escrituras. Fíjense qué importante, dice el libro de Deuteronomio, en aquel consejo bíblico que no tenemos que perder de vista a los que somos padres, que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos del Señor al levantarnos, al acostarnos, y va a decir allí en el texto, en el libro de Deuteronomio, y en el camino. Y Jesús lo hizo con estos hombres hablando en el camino. A veces decimos, no tengo que estar sentado, tengo que estar en silencio. Miren, no es tan así. Recuerdo cuántas cosas tuve que estudiar sentado en los colectivos mientras era estudiante universitario, porque no me daban los tiempos. Así que a veces tenía viajes de 1 hora de Palermo a Lanús o de Lanús a Palermo para ir a la universidad, y allí iba con los libros. Y si no estaba leyendo algo de las materias de la facultad, tenía algún libro. Así hacía cuando retornaba de la facultad, para despejarme. Tomaba algún libro que me llevaba siempre en la valija, alguna biografía, alguna historia, algo que pudiera ayudarme en mi vida cristiana. Y muchas veces venía leyendo desde Medrano y Córdoba hasta la ciudad de Lanús. ¿Qué es lo importante aquí? Que ellos fueron valerosos, porque salen del peligro. Irse de Jerusalén significaba ir apartándose del peligro. Cuanto más lejos de Jerusalén, mejor. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, fíjense lo que sucede. Hay un cambio. No solamente ese cambio se produce cuando encontramos a Jesús por primera vez en nuestra vida. Es un cambio 180 grados de dirección. Y vamos nosotros en un sentido en nuestra vida opuesto a la voluntad de Dios, opuesto a los propósitos de Dios, y el Señor nos busca, nos llama. Nos encontramos con Él cara a cara, nos inclinamos y nos arrodillamos ante Él
reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado, Él nos perdona. Y cuando somos levantados, ya no seguimos caminando en esa dirección, sino que lo hacemos en otra dirección, en la dirección del Señor, en la dirección que Él tiene preparada para nosotros. Dejamos la vida del reino de las tinieblas, de maldad, de oscuridad, de pecado, de tristeza, de angustia, para dar vuelta y entonces seguir a Jesús. No exentos de dificultades, pero con un Señor al cual seguimos. Como dice el apóstol Pedro, vamos siguiendo sus pisadas. Ahora, en este caso, estos eran creyentes. Habían tenido nada más ni nada menos que la tremenda bendición de haber visto a Jesús. Literalmente hablando. Pero tenían temor. Pero cuando el Señor se encuentra con ellos y Él habla con ellos, algo sucede. Porque ahora, en vez de quedarse en Emaús, enseguida retornaron a Jerusalén y se encontraron con los 11, con las mujeres y con otros que formaban seguramente parte de la iglesia. Estaban, dice el Evangelio, cuando Jesús entró a ese aposento alto esa noche de ese día de la resurrección, el día de las primeras apariciones, se presentó en medio de ellos. Estaban con la puerta cerrada por temor a los judíos. Ahora, era difícil estar en Jerusalén. ¿Por qué cito todo esto? Porque los apóstoles y los hermanos, como Cleofas y este otro, fueron valientes. Y yo quiero que notemos algo más. Algunos dicen, no, pero escúchame, lo mejor que nos puede pasar, yo a la obra misionera no iría nunca. Sí, yo conozco, miren, hay hermanos de la iglesia que me están escuchando ahora, ¿no? Y casi que les veo las caras, no los voy a decir acá para no deschavarlos, pero yo me tengo que imaginar eso, porque ahora le estoy hablando al celular, me dejan solo en una habitación para que no haya ruido, me preparan los equipos, y yo les predico a ustedes, pero estoy mirando un celular. Pero yo me los imagino, a muchos de ustedes, y se me vienen a la cabeza, y agradezco a Dios, porque si no es difícil hablar así. Y algunos de ustedes deben estar pensando, pero escúchame, no, me quedo en casa, te quedas acá en casa. ¿Dónde vivo? En la capital, me quedo en la capital. Yo vivo en Lanús, me quedo en Lanús, otro vive vaya a saber dónde. Lo más seguro en este mundo es estar en el lugar de uno, de donde uno es. Eso es lo más seguro. Saben que los discípulos, los apóstoles, no estaban en el lugar de donde eran, porque ellos eran galileos. Lo va a decir Hechos capítulo 11 y lo sabemos por los evangelios. Varones galileos, le dice el ángel, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos. Este mismo Jesús que habéis visto ir, de la misma manera que le estás viendo ascender e ir a los cielos, de esa misma forma Él va a volver. Varones galileos, sí, eran galileos. Por eso lo recordamos el domingo pasado, allí desde el monte, que ellos seguramente veían todo el contorno del lago y veían las ciudades, Capernaum, Betsaida, etcétera, etcétera. Eran galileos, la mayoría de ellos pescadores, hombres del vulgo, pero eran de Galilea. Estaban en una ciudad que no era la ciudad de ellos y estaban en ese momento en la ciudad más peligrosa, por lo cual inferimos bíblicamente que ellos fueron en este momento hombres de valor. No estaban retrasando la gran comisión, sino que estaban obedeciendo al Señor y estaban siendo valientes, porque obedecerlo en esas horas y en esos días significaba estar en el lugar donde era muy probable que ellos fueran apresados. ¿Qué significa el testimonio cristiano? Cuando uno recorre un poco más el libro de los Hechos, uno va a encontrar este tema. La palabra de la cual viene la palabra testigo en el idioma castellano, en el Nuevo Testamento, es una palabra que se translitera y es la palabra martirio o mártir. Es decir, el testimonio estaba asociado con el martirio. Pero pensemos que los discípulos, más que pensar en el testimonio y en la muerte, algunos fueron muertos a espada, como Jacobo, está en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pedro fue apresado y un ángel se le presentó en la cárcel a la noche, fue apresado allí en Jerusalén. Fue apresado y se le presentó y le dijo, cíñete, vístete, se puso las sandalias, las cadenas que lo tenían amarrado se soltaron y se abrió la primera puerta, la segunda puerta y finalmente el portón tremendo de salida
y él pudo salir. Hicieron ahí un trayecto muy corto, el ángel lo dejó, él fue hasta donde estaba orando la iglesia, estaban clamando al Señor por él, habló, les contó las cosas que el Señor había hecho y se fue lejos, para la zona del mar también, escapando. Esto Herodes Antipas primero lo descolocó, porque lo buscó a Pedro con el ejército por todos lados, con las tropas, y no lo pudo encontrar. Y allí nosotros vemos que el poder de la oración de la iglesia está sobre el poder del imperio. El poder de la oración de la iglesia está sobre el imperio romano. Y cuando nosotros nos reunimos cada miércoles, la Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros nos reunimos para orar y para clamar al Señor, cuando los consiervos míos y quien les habla nos reunimos cada martes a las 6:30 de la mañana para clamar al Señor y clamar por el país, por la ciudad, clamar por el mundo. Estamos orando y algunos dirán: ¿pero qué van a hacer estos 6, 7, 10, 15 o 20 orando? Pero la Escritura nos dice que la oración es el arma de Dios para que el reino de Dios se extienda. Yo los invito a dar tiempo a la oración, yo los invito a administrar sus agendas de tal manera que puedan disponer de 1 hora, 1 hora y media, una vez por semana los miércoles para orar, aparte de las oraciones que ustedes hacen en forma individual. Hemos lanzado los grupos de la iglesia por WhatsApp, en los cuales hay hermanos que no tienen WhatsApp también, están siendo alcanzados para orar. Algunos hermanos muy poquititos estarán entrando a los grupos en los próximos días, pero ya está el 95% de la congregación asignada. Y estamos orando al Señor y también estamos intentando unirnos a través de la palabra, trabajar sobre los devocionales de todos los días, dando nuestro parecer, nuestra reflexión, orando por las necesidades. Los que están a cargo de estos grupos también les están suministrando algún texto de la palabra para edificar las vidas de ustedes y para que nos dispongamos a orar. En el día de hoy, varios de los hermanos han puesto en los grupos que consideremos el tema también de reservar el miércoles para orar. Qué importante que es esto. Ahora, ¿qué significaba el testimonio? Para nosotros hoy la palabra testimonio, si tuviéramos que definirla, es ir y hablarle a otro. Pero en ese momento la palabra no era eso. La palabra no era eso. Cuando dice, me seréis testigos, no era solamente hablar, era más que eso. Porque lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es que los líderes de la iglesia eran llevados presos y tenían que enfrentar tribunales, iban a la cárcel. Y la cárcel no era el mejor lugar ni un tribunal para predicar el evangelio. Tenían que cumplir los procesos. Pero eso significaba que sus vidas, su testimonio, y también Dios les dio la oportunidad de dar la palabra justa, como Él nos dijo en el Sermón del Monte: no tengan temor cuando sean apresados por mi causa, porque el Espíritu de Dios, el Señor, les va a dar a ustedes la palabra que ustedes tienen que dar en los tribunales. Esto es tremendo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que no hay poder en el mundo que pueda contra la iglesia del Señor. Ni las puertas mismas del imperio de la muerte, del Hades, podrán contra ella. Y nosotros somos su iglesia, junto con miles y millones de hermanos y de tantas iglesias en todo el globo terráqueo. Somos nosotros, la iglesia de Caballito, y también muchos creyentes que están escuchando este mensaje, el pueblo de Dios. Queridos hermanos, entonces, ¿qué significaba? Significaba una exposición pública. Significaba estar con peligro en la cárcel o frente a las autoridades, dando testimonio, no solamente con la palabra, sino con la vida, que no claudicaríamos y que seríamos, o que serían ellos y nosotros, seguidores, como dice allí en una de las cartas, de las 7 cartas al Apocalipsis, al Cristo resucitado: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Bien, yo voy a ir terminando en esta mañana. Hemos visto qué es lo que estaba pasando. Hemos visto que en realidad no es que estaban siendo desobedientes a la gran comisión, sino que estaban obedeciendo al Señor para esperar que el Espíritu Santo venga, pero dando un testimonio de valentía
al estar en el lugar más incómodo y más peligroso que ellos podían tener en ese momento de la historia. Pero yo quiero terminar pensando en esto. Si ellos hubieran tenido temor, si hubieran ido, hubieran huido. Fíjense, Pedro, al tener temor, pocos días atrás, pocas horas podemos decir, en el patio de la casa del sumo sacerdote, frente a la criada que se llevó y dice: tú eres uno de los que le seguían, uno de los galileos que estaban con él. Y él lo negó. Y lo negó 3 veces a Jesús esa noche. Y a medida que lo negó la segunda y la tercera, con una serie de improperios, era una especie de deshonra al Señor una detrás de la otra. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo y tal vez tú hubieras hecho lo mismo. No lo juzguemos tanto a Pedro, pero lo cierto es que ese hombre que antes de la cruz, horas antes, había terminado llorando amargamente, porque el Evangelio dice que cruza una mirada con Jesús cuando lo estaban llevando, después que él lo niega y lo ve y lo mira, y el Evangelio sigue. Y uno se queda con el texto: sí, cantó el gallo, y Pedro lloró amargamente por haber negado al Jesús. Es decir, un hombre tan valeroso, un hombre acostumbrado a enfrentar las tempestades, un hombre enfrentado a trabajar con gente ruda, con pescadores, un hombre que nosotros podríamos decir un tipo que arreglaba todas las trompadas, un tipo musculoso. Sin embargo, tuvo miedo. ¿Qué pasa después de la cruz? ¿Cómo Pedro fue creciendo? ¿Cómo fue creciendo? Él fue a la cárcel, uno de los primeros, por el Evangelio. El Señor lo libró, pero él supo también lo que significó la persecución. Y voy a terminar con esto. El temor, siempre el diablo va a usar el temor. El temor a testificar. Hay un curso de evangelización que se llama Testificando de Cristo sin temor. ¿Por qué? Porque una de las trabas más grandes de nuestra vida, de nuestro testimonio, es el miedo al ridículo, el miedo al qué dirán. Y eso hace de que nosotros perdamos los lugares públicos, de hablar a viva, no parar a todos y paren en la carnicería, paren todos, quiero dar el testimonio, pero de hablar o de opinar o cuando uno escucha algo. En primer lugar, termino diciendo esto: el desconocimiento trae temor. El desconocimiento trae temor. A ver, uno puede pensar que hay cosas que conoce, pero evidentemente no las conoce. Siempre digo que no alcanza con leer. Yo estudié una carrera que necesité leer y necesité trabajar mucho con un lápiz y un papel, porque las carreras de ingeniería tienen mucha matemática, tienen mucha física y uno tiene que trabajar. No es solo ir y dar la cuestión teórica. Ahora tengo que ver si con todo lo que aprendí puedo resolver los problemas, porque a mí me prepararon para resolver problemas en el ámbito eléctrico. Y si yo no puedo resolver esos problemas, no entendí nada. ¿Qué pasó con los 2 que iban a Emaús? ¿No eran del pueblo de Dios? ¿No habían tenido desde sus hogares el conocimiento de la palabra de Dios? ¿No habían memorizado la palabra de Dios porque no había todavía imprenta? No estaba Gutenberg, faltaban como 15 siglos. Sin embargo, no lo entendieron. Y no fueron solamente ellos, fueron otros. Es decir, desconocían. El desconocimiento trae temor. ¿Cómo se crece en la fe? Se crece en la fe con la palabra de Dios. Paso a la segunda instancia. La fe es promovida por la palabra de Dios. La fe viene, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, por el oír de la palabra de Dios. Entonces, para que el temor se disuada, para que yo pueda ser osado, para que yo pueda ser valiente, yo tengo que tener el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Cristo, de qué es lo que Él hizo, de qué es lo que Él vino a hacer aquí y qué Él quiere que yo haga en este mundo y cómo lo tengo que hacer. Así que el desconocimiento no me sirve. Hermano, agarrá la Biblia. No quiere decir que te vas a leer
todo el Antiguo Testamento en un día porque eso es imposible, pero considerá la Biblia. Tampoco sirve que te leas 5 capítulos por día si no entendiste nada. Considerá la Biblia, amasá la palabra de Dios, apropiate de las promesas de Dios para tu vida. Esa misma actitud en oración hace que la fe aumente, que la fe crezca, y cuando la fe crece, el temor baja. La fe crece, el temor baja. La fe crece, la valentía avanza, el denuedo. Y por último, el desconocimiento desaparece con la palabra de Dios. Al aparecer la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Y al aumentar la fe, aumenta nuestro denuedo, nuestra valentía. Dios quiere que nosotros seamos testigos valientes. Miren, tuve la oportunidad este día miércoles o martes, no recuerdo bien, de hablar en el culto de oración de la iglesia donde están nuestros queridos Josías y Ruth. Allí, en un lugar distinto, en una situación distinta a la nuestra. Y allí, en ese mismo lugar, estos queridos hermanos, a los cuales conocí, les prediqué sobre esto, no tan así como lo estoy haciendo hoy, pero el sustrato era esto, era la valentía y la osadía en el testimonio cristiano. Y aunque ellos están en un contexto distinto, no importa en qué cultura vivamos ni en qué lugar del mundo estemos, cada uno de los seguidores del Señor tenemos que ir y dar honra y gloria a su nombre. Con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestro andar, día a día. Ahora, esto se verá para nosotros o se sentirá como una carga o una imposición si nosotros no estamos, como dijimos el domingo pasado, en el monte con Jesús. Si nosotros no estamos, Él nos quiere a nosotros. No es que Él no estima nuestra obra para Él, pero Él, antes de que transpiremos la camiseta para Él nos quiere a nosotros. Nos quiere a nosotros. No importa que vos te desganites trabajando para el Señor, si vos estás trabajando mucho, entre comillas, para Él, pero estás un poco lejos de Él. Así que yo te animo, iglesia. Toda iglesia fiel a su Señor, conforme al corazón de Dios, es una iglesia misionera. Nosotros vamos avanzando en estos meses, pero no solamente porque estemos en vísperas de la 20 conferencia misionera de la iglesia, sino que vamos avanzando en estos meses aunque no hubiera conferencia, porque este es el propósito de Dios, que su reino se extienda hasta que el evangelio del Señor llegue a todos los pueblos de la tierra, a todas las etnias, y de cada uno de esos pueblos, cada una de esas culturas, cada una de esas etnias, cada una de esas personas con sus lenguas, con sus idiomas o dialectos, puedan emitirse expresiones de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Esto va a suceder. A ver, un gran político argentino dijo: conmigo o sinmigo. Con vos o sin vos, conmigo o sinmigo, esto va a suceder. Va a suceder, el evangelio va a llegar. Si vos no estás listo, te la perdés vos. Pero el programa de Dios se va a cumplir. Y termino diciendo esto: seamos valientes. Yo sé que hay muchas cosas para que nos atemoricen en estos días. Estamos en un concierto de pandemia, la economía es caótica, la situación social no es buena, estamos en momentos de tensión permanente, no solamente en la Argentina, salvando los matices en muchos lados del mundo, de una manera o de otra. Siguen pasando desastres naturales, fíjense lo que está pasando en California con los incendios, una cosa detrás de la otra. Parecería como que se van prendiendo las luces. Teníamos luces amarillas prendidas, pero ahora se están prendiendo las luces rojas de la profecía. Se están prendiendo por todos lados las luces. Están sucediendo cosas. Seamos fieles hasta el fin sin claudicar. ¿Saben por qué? Porque el hecho de vivir como al Señor le agrada trae a nuestra vida, ¿saben qué? El gozo del Señor. Si vos estás viviendo el gozo del Señor realmente, aún en medio de esta situación,
vas por buen camino. Si vos no estás viviendo el gozo del Señor, ya sea por temor, ya sea por tristeza, ya sea por enojo, ya sea por fastidio, ya sea... No estoy diciendo que sea tu culpa. No sé si es la situación imperante, la cuarentena, el COVID, no lo sé. Lo cierto es que Él nos anhela celosamente. Vayamos a Él en esta mañana. Estemos frente a Él. Arrodillémonos frente a su cruz. Y digámosle, Señor, te amo con toda mi vida y con todo mi corazón. Para los creyentes, ser testigo significaba no morir, era vivir para Cristo. Si les tocaba morir, si les tocaba ser mártires, adelante, no volverían atrás. Pero ellos vivieron para Cristo. Hagámoslo nosotros hoy. Vivamos para nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por el sacrificio inigualable que hiciste por nosotros. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,